Don Juan Carlos Aguilera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. No te trato de don. Bueno, aquí estamos en el segundo videopodcast. El segundo, esperemos que dé otros muchos y no el último. Sí, sí. El primero estuvimos hablando de movilidad y en este caso, bueno, vamos a hablar de un tema que también tiene algo de relación con la movilidad, con más cosas, pero también une con la movilidad, es las zonas de bajas emisiones. No se puede hablar de movilidad sin que aparezca este elemento, ¿no? No, tiene mucho que ver con movilidad y tiene mucho que ver con salud. Exacto. Y es un tema además que nos afecta al día a día porque, vamos, según la ley de cambio climático, desde 2023 todas las ciudades, todos los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a implementar las ZBS, ¿no? Los de más de 50.000 y los de más de 20.000 que tengan algún problema de emisiones o que hayan detectado algún problema de emisiones dentro de su municipio. Correcto. No lo olvidemos. Correcto. La idea es clara, es reducir emisiones, tanto de ruido como de partículas, generar una buena calidad de aire. Pero bueno, todo esto se traduce al día a día al ciudadano. ¿Cómo? Pues nos hemos quedado con la cantinela de que el que no tenga etiqueta en su coche no puede entrar en determinadas zonas o que nos van a multar en función de la etiqueta que tengamos. Esto va de más cosas. Y como digo, sobre todo va de salud y va de mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades y de tener una cultura de aprovechar y de disfrutar nuestras ciudades de otra manera distinta de la que venimos haciendo. Además hay que tener en cuenta que no es una idea feliz, porque por ejemplo ya desde 2008 Berlín está trabajando en estos temas de las zonas de bajas emisiones y además, bueno, con unos resultados interesantes, porque ha bajado niveles de partículas, ha bajado niveles de hollines ya de una forma sensible, es decir, que bueno, apreciable, ¿no? Se ha producido ese descenso de emisiones en todas las ciudades que han implantado las zonas de bajas emisiones. Madrid, Barcelona, Berlín, Roma, en todos los sitios se han producido esos efectos. Es bueno para las ciudades, es bueno para los ciudadanos y en el fondo nadie protesta contra eso. Otra cosa es que la forma en la que se están implantando esas medidas pues cause algún tipo de problema y de incertidumbres y que eso acabe molestando a los ciudadanos. De ahí que sea, digamos, unas medidas que genere tanto debate, que haya, digamos, posiciones muy contrapuestas, incluso que hay gente que no le guste, que le guste parcialmente o demás. Entonces, bueno, es un tema de bastante actualidad y yo creo que, bueno, pues que es interesante poner un poco de claridad en este asunto. Sobre todo porque, bueno, es un aspecto que nos choca o digamos o que lo tenemos presente en nuestro día a día. O sea que la pregunta que nos vamos a hacer hoy es cómo son las zonas de bajas emisiones y cómo nos afecta en nuestro día a día. Mucho de qué hablar, o sea que al lío. Venga, a todo lo que quieras. Lo primero, yo creo que interesante, habría que explicar o comentar exactamente qué es una zona de bajas emisiones, las ZBS. Mira, es una zona de la ciudad que está restringida fundamentalmente a determinados tipos de tráficos. Pero yo creo que hay que quedarse con algo más profundo que todo eso. Son zonas que se generan para reducir las emisiones contaminantes en esas calles, en ese conjunto de calles de la ciudad y que nos va a permitir, pues cuando hay picos de contaminación, que esos picos no superen los valores límite que marca la ley y por tanto pues no veamos restringidos otros servicios energéticos, otros servicios de movilidad que podamos tener. Yo creo que hay que quedarse con eso. Son medidas para mejorar la calidad de vida dentro de las ciudades y para mejorar nuestra salud. Sin embargo, que el gran público se ha quedado con la idea de, bueno, esto parece que es una alianza anticochista que nos van a impedir circular por estas zonas y que no ve, sin embargo, que hay más cosas, ¿no? Sí, yo rescataría nuestros mensajes que llevamos en la Fundación dando 25 años, que son los que tienen que ver con una movilidad sostenible dentro de las ciudades. Sobre todo los consejos, es decir, si nos movemos dentro de la ciudad, pues procuremos ir andando, si no nos queda muy lejos el recado que tenemos que hacer. Movámonos en transporte público, utilicemos bicicleta, utilicemos patinetes. Si venimos de fuera, pues procuremos dejar el coche no en el centro de la ciudad, sino en un parking que pueda ser disuasorio y acceder a la ciudad con transporte público. Y sobre todo hacer las cosas con sentido, conducir de una manera eficiente, no pegar acelerones, no hacer cosas que al final, o practicar conductas que al final lo que repercuten es en más emisiones y en tener un ambiente o una calidad ambiental peor.
Lo que hay que quedarse al fin y al cabo que es una evolución nacional, o sea, una evolución natural de las ciudades. Es decir, es una tendencia hacia que las ciudades sean más amigables, con mayor calidad de aire, una forma nueva de vivir las ciudades que sea, bueno, pues lo que pueda ser la ciudad del futuro, ¿verdad? Sí, la política europea, las directivas, las ordenanzas municipales van en el sentido de mejorar la calidad y de facilitar el que tengamos una salud mejor. Y por tanto yo creo que deberíamos todos estar muy contentos de que estas zonas de bajas emisiones se implantaran en nuestra ciudad. Otra cosa es la forma en la que se hace o otros aspectos que tengan que ver con la comunicación, como se nos ha dicho a los ciudadanos, y que eso genere determinadas controversias. Eso es. Al fin y al cabo, si la finalidad es esta, que parece que es muy clara, ¿por qué tenemos tanta controversia? ¿No? ¿Por qué hay tanto lío? ¿Por qué hay, digamos, incluso hasta tan poca información? ¿No? Entonces yo creo que estaría bien que hablemos de lo que pueda ser, cómo se implantan las zonas de bajas emisiones, cuál es la normativa que, digamos, que se le aplica. Es decir, esto no es una idea feliz de un ayuntamiento que noche a la mañana saca del sombrero un conejo, de la chistera ahí, ¿no? Y dice, una zona de bajas emisiones. Es decir, tiene muchas cosas. Ni mucho menos. Y además, a nivel nacional, yo creo que lo tenemos claro. La Ley 7/2021, el Real Decreto 1052 del 22. Y digo los nombres porque así sabemos que la ley es del 2021 y que el Real Decreto es del 2022. Y estamos en 2026. Y estamos en 2026. Es decir, nos ha dado tiempo a ir informando a los ciudadanos y a acostumbrarnos a que deberíamos tener estas zonas de bajas emisiones. ¿Qué ocurre? Que, como siempre, pues lo hemos ido retrasando y al final pues nos ha llegado la obligación en el último momento. E incluso en algunos sitios pues está todavía en fase de redacción. Esto es lo que ha representado, yo creo que el principal problema, pero todavía no conozco a ningún ciudadano que esté en contra del principio fundamental, es decir, que aquello de que tener un aire mejor le perjudica. Lo que se quejan es de cómo se ha implantado, cómo se ha desarrollado. Sí, yo creo que ahí es un tema complicado, ¿no? Es decir, yo creo que ha faltado un poco de mayor comunicación y eso que, bueno, sí que es cierto que cuando se están diseñando estas normas, estas digamos, directrices o, digamos, estos planes, hay una participación colaborativa donde los ciudadanos participan, hablan, exponen y demás. Pero bueno, yo creo que ahí ha quedado un poco cojo en ese sentido, ¿no? Además, hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que una zona de bajas emisiones conlleva un montón de cosas. Por un lado, hace falta definir cuál es el área, hace falta saber qué vehículos, por ejemplo, en el caso de movilidad que estábamos hablando, van a poder entrar, cómo se controla los accesos y demás. Y bueno, eso es una cosa importante, hay que planificarlo, lleva tiempo, vaya. Hay que planificarlo. Hay que implantarlo, es decir, hay que colocar las señales también para indicar que existe esa zona de bajas emisiones y sobre todo hay que medir. Eso es importante. Porque el desarrollo de estas zonas de bajas emisiones tiene un objetivo y es mejorar la calidad del aire. Por tanto, estamos obligados, o las ciudades están obligadas, a medir la situación en la que estaban y a medir qué efectos tienen esa implantación de zonas de bajas emisiones. A largo plazo, pues habrá que ir modificando los tráficos, habrá que ir modificando el acceso, o habrá que ir tomando medidas complementarias para cumplir con ese objetivo, que no es otro que el de mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Y además estas medidas estamos hablando de lo que pueda ser la propia movilidad, pero también influye también a lo que pueda ser el transporte público, la movilidad blanda en base a carriles bici, toda la parte de peatonalización de ciudades, incluso también hay otras cosas, ¿no? Que es el uso también de la calefacción en algunos momentos en las ciudades. Sin duda, todo eso favorece, todo eso son medidas que van orientadas a lo mismo, que es reducir las emisiones contaminantes y sobre todo en las zonas nucleares de lo que es la ciudad. Y no debemos olvidar algo fundamental, que cuando tomamos todas esas medidas son decisiones que tomamos de manera individual la mayor parte de las veces, porque el coche decidimos usarlo de manera individual, la calefacción decidimos usarla de manera individual. Las administraciones lo único que hacen es poner un terreno de juego o unas normas para que la convivencia sea mejor y para que,
como digo, pues el efecto sea positivo a nivel de sociedad. Es importante también lo que comentabas de que existen unos indicadores y hay unos sistemas de control que reflejan el resultado de la medición de esos indicadores y que nos va diciendo cómo las zonas de bajas emisiones van fluyendo, ¿no? Si van en el camino correcto y demás. Y yo creo que también eso es una parte importante que debería conocer la ciudadanía, porque vale que le estamos haciendo o se le está imponiendo una serie de compromisos, una serie de cambios de estilo, tal vez unas limitaciones, pero bueno, también que vean que si su esfuerzo ve recompensado es una cosa muy importante también, al efecto de que la ciudadanía tenga otro punto de vista acerca de la percepción de la bonanza de una ZB. Sin duda. Y llevas esto a un punto que es crítico, que es la comunicación con el ciudadano y la concienciación. Yo creo que ha sido y es uno de los grandes problemas que existen en la implantación de zonas de bajas emisiones. Ahora mismo en Asturias pues tenemos 4 municipios que tienen implantadas estas zonas o en fase de implantación. La comunicación es lo que realmente ha resultado el problema. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos ha resultado difícil encontrar información de qué zonas son las zonas de bajas emisiones. No hay una información accesible a lo que es el ciudadano. Si te vas de una ciudad a otra, te cambian algunas condiciones y unas condiciones que son muy transversales, como por ejemplo el aparcar en zona azul, y el condicionante es distinto si estás en una zona, si estás en Gijón o si estás en Avilés o si estás en Oviedo. Eso es lo que complica. Esa forma de implantar sin una coordinación entre administraciones muchas veces es lo que lleva al problema. Y la coordinación también se produce aguas arriba, porque también lo hemos buscado a nivel de ministerio. Hay una página del ministerio que debería ofrecer también la información actualizada de qué zonas de bajas emisiones están implantadas y el alcance que tienen, y ya hemos podido comprobar pues, que a día de hoy no está disponible. Además, otras cosas importantes también, ¿no? Que estas zonas de bajas emisiones toca hábitos de movilidad, también aspectos de economía local, lo que comentabas antes, todo el tema de posibles aparcamientos, el impacto que tiene, digamos, en lo que puedan ser los pequeños comercios y demás. Es decir, hay una serie de tensiones que también, lógicamente, hay que resolver. Es que estamos hablando de cambiar la cultura de los ciudadanos, es decir, y es cómo disfrutamos de nuestra ciudad, cómo vivimos en la ciudad. Y eso lleva tiempo, eso no se hace ni con una ordenanza ni de un día para otro, lleva tiempo. Es complicado y hay que acostumbrarse a ello. Es muy fácil prohibir la circulación en una calle poniendo una señal de dirección prohibida, o es muy fácil quitar los aparcamientos de una determinada calle, pero esto va más lejos. Esto va de cómo nos movemos los ciudadanos y, por tanto, es necesario convencernos. Y es necesario pues, hacer campañas de información, es necesario decirle a los ciudadanos que es mejor ir andando que en coche cuando te mueves a 500 metros o a menos de 1 kilómetro, que el transporte urbano funciona y funciona muy bien, por mucho que algunas veces nos quejemos de que hay retrasos, pero ya digo, esto es una cuestión cultural y lleva tiempo. Y por eso necesitamos una comunicación permanente y continua de las administraciones y de todos los entes que nos dedicamos a esto con el ciudadano para convencerle de que en el fondo estamos trabajando para él. Ahí, por ejemplo, también desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que hay que tener en cuenta lo que le impacta directamente, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que de repente necesita, por algún motivo, o está viendo la posibilidad de que tenga que cambiar de vehículo, ¿no? Porque, bueno, si con el que tiene actualmente, que le da servicio, pero no puede acceder, ¿no? Y, bueno, pues el tema de utilizar el transporte público, bueno, pues no le encaja, bueno, pues por horarios, por combinaciones, por todo el commuting que está asociado al transporte público, ¿no? Entonces, es entender que hoy en día un vehículo nuevo tiene un coste y, bueno, no todo el mundo puede acceder, ¿no? Incluso gente que lo utiliza puntualmente, ¿no? Gente mayor que dice, oye, pues el coche que tengo me da servicio bajo la ciudad puntualmente. Es decir, es complicado, ¿no? Sí, yo creo que ahí tiene que jugar el equilibrio de las restricciones con las alternativas. Es decir, si prohibimos la circulación de determinados coches, tenemos que ofrecer la alternativa a que esos coches se sustituyan de una manera fácil. Y ese es el juego con el que tenemos que convencer a la gente de que dé estos pasos, porque en el fondo es bueno para todos, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema de comunicación, repito, que hemos tenido y que no se ha sabido trasladar a la población, y por eso se han generado muchas controversias en torno a las zonas de bajas emisiones. Otro claro ejemplo también es todo el tema de sacar el tráfico, de sacar, digamos, los vehículos que circulan por esas zonas
y que con ello se piense de que bueno, pues la gente no va a entrar en esas zonas porque bueno, no va a utilizar el vehículo, enlazando con lo que tú decías antes, ¿no? Que vamos a comprar el pan en coche, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto que a lo mejor sector servicios como el pequeño comercio y demás puede notar una amenaza a las zonas de bajas emisiones. Es decir, ahora mismo están sufriendo, por así decir, un poco el impacto que tiene el comercio electrónico y ahora pueden ver esto, bueno, pues me estáis sacando gente, menos posibilidades que tengo de vender, ¿no? De ofrecer mis servicios, de mis productos. Pero yo creo, en este sentido, que es que la zona de baja emisión también tiene un concepto interesante, que es liberar espacio hacia los ciudadanos. Y entonces ahí sí que es cierto que pueden hacerse infraestructuras, puede hacerse espacios, puede hacerse cosas para que el ciudadano disfrute y que incluso otras cosas también puede ser, ¿no? Crear ejes comerciales, crear tejido comercial y de empresas dentro de esas zonas de emisiones que refuerce un poco también esa sensación de permanencia de la ciudad, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos en Asturias. La peatonalización de Oviedo hace muchos años ha sido un ejemplo de cómo pues, se ha hecho un cambio dentro de una ciudad y ha sido para mejor. Al principio había muchas dudas y había muchos comercios que pensaban que iban a cerrar, pero los cierres al final vienen abocados por otros motivos más que por el cierre del tráfico. Y cuando tienes información, pues tampoco es un problema para que te desplaces hasta un punto cercano y puedas acceder al comercio con total libertad y con total posibilidad de acceso. Yo creo que, y vuelvo a insistir, el gran problema es la comunicación. Y muchas veces no nos olvidemos de que no solo se trata de la comunicación a los vecinos de la ciudad, es la comunicación a la gente que viene de fuera de la ciudad y que es accesible. Esta mañana, sin ir más lejos, y lo comentábamos antes, en el WhatsApp nos decían que a un compañero le habían puesto una multa en Bilbao, sencillamente porque no hizo la consulta de qué zonas de la ciudad estaban restringidas porque son zonas de bajas emisiones. Bueno, pues nos tenemos que acostumbrar, tenemos que incorporar a nuestros hábitos la consulta. Llegará el momento en el que esto esté en Google Maps, y nos dirá las calles que están restringidas al tráfico. Pero bueno, mientras eso llega, y no creo que tarde mucho en llegar, hay que consultar. Hay que hacer ese esfuerzo individual de planificar el viaje a la ciudad a la que vas. Pues muy bien, las zonas de bajas emisiones son una apuesta necesaria, pero necesitan planificación, y la planificación base también a conocer y bueno, ver un poco también experiencias anteriores, ¿no? Vamos a la práctica, vamos a lo tangible. En otros sitios de España sí que hay experiencias. Comentamos un poco ejemplos, ¿te parece? Yo creo que podemos comentar ejemplos, pero yo creo que hay que decirle a la gente que estamos copiando cosas que se hacen en otros sitios, pero hay que adaptarlas. Exacto. Oviedo no va a tener las mismas medidas que Gijón y que Avilés y que Siero, sencillamente porque son ciudades distintas. Hay ciudades que tienen puertos, hay ciudades que tienen mar, hay ciudades que tienen montaña, y simplemente las condiciones climáticas en esas zonas pues hace que haya que tomar medidas distintas. Otra cosa es que haya que coordinarlas para que sean más o menos homogéneas, y determinado tipo de cosas, por ejemplo aparcar en superficie, pues se puede hacer de la misma manera. Pero como digo, pues cada ciudad tiene que adaptar sus soluciones, y tendrá que adaptarlo en función de pues su estado de medidas de contaminantes que tiene. Para Gijón o para Avilés, seguramente pues los puertos van a generar un problema, y para Oviedo pues serán otros los problemas derivados del acceso seguramente de mercancías procedentes de los polígonos al centro de la ciudad. Efectivamente, estás hablando de que en Asturias hay esas cuatro realidades: Oviedo, Gijón, Avilés y Siero, y que son distintas, ¿no? Por ejemplo, en Oviedo, que tú conoces un poco más, nos puedes comentar un poco cómo está, ¿no? Oviedo está señalizada, la zona de bajas emisiones, a la entrada, tiene cámaras, ha incorporado un montón de sistemas, tiene una página web también estupenda y maravillosa donde se puede consultar muy bien lo que es el acceso, pero ha llegado el último día. Sí. Y se ha hecho todo deprisa y corriendo. Eso al final al vecino pues le genera un trastorno, entre comillas, de unos días, que es el momento en el que te tienes que acostumbrar. Genera un mayor problema a los vecinos que van de fuera o que tienen que viajar, porque se encuentran con eso de sopetón, de golpe. Pero bueno, lo cierto es que no ha generado tampoco ningún tipo de complicación,
porque prácticamente puede entrar todo el mundo. Sí. Y las Tiene restricciones excepciones y demás que facilita bastante el acceso. efectivamente, las restricciones son muy escasas, con lo cual en general no ha generado ningún tipo de problema desde el punto de vista del tráfico. Seguramente tengáis algún problema más desde el punto de vista de contaminación en Gijón, donde vives tú. Sí, exacto. Gijón digamos, la situación es distinta. Mientras que en Oviedo la ZB está implementada, aquí, bueno, pues por trámites administrativos está todavía en fase de que sea implementada. Tiene previsto 2 zonas, una en la zona del casco antiguo, la zona de Encima de Villa, que ya de por sí es una ZB, porque si te das cuenta ahí la circulación es muy poquita. Ahí lo que tiene que mejorar sería, en tal caso, el transporte público y algunas cosas más. Y luego tiene otra en la zona de la calzada, que ahí sí que es cierto que, bueno, pues enlaza con lo que decías antes, ¿no? Tiene a su alrededor una zona portuaria, tiene una zona de actividades logísticas, tiene una zona industrial, que realmente, bueno, pues tienen un gran peso en la actividad, y luego también toda la logística de camiones asociado a todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel de emisiones, todo el nivel de contaminación, eso, bueno, es un gran peso, o tiene un gran peso en la contaminación frente a lo que pueda ser, bueno, pues el tráfico o la ZB en sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que ahí puede haber cierta controversia por parte de los vecinos, porque dice, oye, vale, yo tengo que hacer un montón de cosas, pero sí que voy a reducir, por así decir, el nivel de contaminación, pero es tan poquito, y sin embargo, bueno, pues tiene una gran influencia, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí, bueno, hay tensiones. Sobre todo también teniendo en cuenta que sí que se ha hecho un esfuerzo muy importante en lo que puede ser la actualización del transporte público, la implementación de un montón de carriles bici, puntos de recarga vehículo eléctrico, pero también sigue teniendo el problema de esa estación provisional permanente, como digo yo, de ferrocarril, que todavía sigue alejada del centro de la ciudad. Bueno, es decir, tiene una problemática ahí que tiene que resolverlo, yo creo. Otro sitio, por ejemplo, también interesante para ver qué ocurre es Avilés, ¿no? Sí, yo creo que Avilés y Siero casi los podemos hablar de manera conjunta porque lo han hecho una introducción amable, por así decirlo, ¿no? Exacto. Es tan amable que seguramente algunos vecinos de Avilés o de Siero desconocen que tienen zona de bajas emisiones. Especialmente el Siero, porque es la zona antigua y el casco también. Efectivamente, pero son zonas que al final se han complementado zonas de prohibición de tráfico, restricción del mismo, con zonas de peatonalización, con lo cual, digamos que esa introducción ha sido, vamos a llamarlo, amable. Exacto. Y sobre todo también ha sido una introducción escalonada, sí. Con lo cual tampoco ha generado una controversia masiva de decir, bueno, de repente hay un montón de calles restringidas al tráfico. Se ha ido haciendo poco a poco y, como digo, se tienen esas zonas de bajas emisiones. El matiz de todo esto, el efecto que van a tener estas reducciones de tráfico sobre las emisiones, lo que se mida, y cuando haya que revisar el impacto de estas zonas de bajas emisiones a largo plazo, haya que intensificar o cambiar algo. Efectivamente, los cambios que haya que introducir en esas zonas. Exacto. Fíjate que apuntábamos antes algunas experiencias en ciudades españolas y nos saltamos para Asturias, pero mira, eso que estás diciendo de la introducción progresiva o introducción amable, por ejemplo, ha sido un ejemplo que ha sido en Zaragoza, que bueno, pues una cosa que bueno, hay que tener en cuenta. Y otro ejemplo también chulo que se puede tener, digamos, en el mapa es Valladolid, ¿no? Que ha intentado hacer una especie de living lab, por así decir, de introducir cosas y con todos los controles que se tiene de los indicadores, ver cómo funciona. Entonces no deja de ser también un laboratorio viviente de tecnologías, digamos, de actividades y demás. O sea que bueno, hay que ver eso también como una oportunidad para poder desarrollar cosas. Bueno, yo creo que en ese sentido hemos visto lo bueno, pero yo creo que también hay alguna cosita que mejorar, ¿no? Sobre todo, y creo que es un mantra que estamos llevando, ¿no? El tema de comunicación. Comunicación. Yo creo que el mensaje esencial es comunicación y coordinación. Comunicación al ciudadano y coordinación entre las diferentes administraciones, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Si conseguimos eso, las zonas de bajas emisiones van a ser herramientas que van a llegar a nuestra vida, a la vida de todos los ciudadanos, y nos van a hacer la vida mucho mejor en las ciudades. Si nos complican la vida porque no nos informan de lo que se está haciendo, al final nos acabarán generando controversias, conflictos, y seguramente acabaremos protestando contra algo que, no olvidemos, está hecho para beneficio de todos y en bien de todos. Ahí también hay que tener en cuenta que este tipo de normativa ha permitido a los ayuntamientos de cada una de las ciudades donde hay que implementar las ZBs, por así decir, en vía libre para que hagas lo que tú quieras, ¿no? De ahí que en cada sitio haya esas
medidas distintas y que, bueno, pues que necesite su tratamiento particular, y de ahí la necesidad de información. Pero fundamentalmente por lo que hablábamos también, es que hay que adaptar las medidas a la ciudad que tienes. Exacto. Y es normal. Exacto. El tráfico en Gijón, en Avilés, en Oviedo es una distinto. realidad distinta a la que pueda tener Siero, por ejemplo. Efectivamente. Entonces hay que adaptar medidas. Pero eso no quiere decir que esas medidas no se puedan tomar de manera coordinada. Y sobre todo con mucha información. Y que la información llegue fácilmente al usuario de un coche, a la persona que pasea o que tiene la necesidad de viajar a una determinada ciudad. Con eso yo creo que solventaremos gran parte de los problemas de controversia, que en el fondo se reduce a discutir cómo se han aplicado las medidas. No si se deben aplicar y cómo se miden, pero no si se deben aplicar. Exacto. Porque yo creo que en el fondo todos queremos que se apliquen esas medidas. En conclusión, yo pienso que con todo lo que hemos comentado, la gente se tiene que quedar con que las zonas de bajas emisiones son una herramienta para conseguir un fin, que al fin y al cabo es una calidad de aire en condiciones, y que no es un impedimento, ¿no? Es una herramienta que nos tiene que servir para ver esas ciudades cada vez más amables, más limpias, más respetuosas, más vivibles. Yo diría que es un cambio de cultura y que cuando esto lo tengamos todos interiorizado, todos respiraremos mejor. Pues muy bien, Juan Carlos. Yo creo que nada, con esto más o menos hemos querido aportar un poco de luz a esto de las zonas de bajas emisiones. Y hablando de zonas de bajas emisiones, tenemos que ir para Oviedo ahora mismo y tiene una zona de bajas emisiones. ¿Trajiste el coche eléctrico? Eléctrico, no te preocupes, que entramos sin problema. ¿Y está cargado? Totalmente. Pues ahora venga, nos vamos. Para allá vamos. Va.